Bueno, buenas tardes, gracias a Medalia. Esta es la primera vez que estoy en este meetup, creo. Y bueno, hablando con Norberto se dio la idea de empezar con HTTP2, sí, es un tema bastante hot dentro de lo que es la tecnología web. Me presento, Marcos, mi apellido es Nils es un segundo nombre, pero como es medio difícil, todo el mundo me conoce por @MarcosNils, estoy en todas las redes sociales y repositorios con este nombre. Trabajo en una empresa de Machine Learning que se llama Mantica, ¿sí? Hacemos productos de inteligencia artificial que hacen reconocimiento de texto, imágenes y audio y otras cosas. Si alguien quiere saber más, después me consulta. Bueno, ingeniero en sistemas, tengo un máster en tecnología de la información, me gusta mucho el open source, Program Go principalmente. Tengo muchos contributions y proyectos open source. Me gusta mucho estoy muy arraigado con la tecnología de containers, sobre todo Docker, y es por eso que Docker me nombró capitán, que no sé qué significa, pero es bastante cheto. No, pero lo bueno es que me da acceso a todos los releases que va a hacer Docker y todos los features que se vienen, y me dan a probar la beta testing de las cosas nuevas. Por ejemplo, la semana pasada anunciaron el Docker para la integración nativa para Amazon y Azure, que no es el Container Service y no es lo que tiene Amazon hoy, que es un producto nuevo que están haciendo. Está bueno jugar con eso, así que si alguien tiene una pregunta de Docker o de eso, después me puede consultar. Estos son los proyectos en los que estoy contribuyendo últimamente bastante. Redis es el más popular, que es el driver de Redis para Java. Así que si alguien programa en Java y usa uno de estos productos, tiene código mío en producción, así que yo tendría cuidado y lo miraría 2 veces. Bueno, me gusta el CrossFit, me gusta leer CrossFit y bueno, eso es básicamente todo. Bueno, vamos a la charla para tratar un poco, vamos a hablar de HTTP2 y vamos a hacer un repaso de la historia de HTTP, cómo fue evolucionando entre lo que era Gopher en su primera versión, que era HTTP 09, las diferentes features que se fueron agregando al protocolo y el porqué. Vamos a ver un poco la negociación que se hace en HTTP2 ahora para hacer el upgrade de HTTP1 a HTTP2. Vamos a hablar un poco también de HTTP microservicios y vamos a terminar con algo que se llama gRPC, que la G debería ser minúscula, que esto es un acrónimo recursivo. gRPC significa gRPC Remote Procedure Call, ¿sí? Es un protocolo que inventó Google, ¿sí? Que nació, digamos, de lo que era Stabi en su momento, no sé si alguien lo escuchó hablar. Stabi y Sake era un protocolo que inventó la empresa Square, que es la empresa de pagos tipo Stripe. Y Stabi era lo que usaba Google, que lo quiso abrir en su momento, pero por problemas de patentes no lo abrieron y terminaron haciendo justamente gRPC. Y vamos a ver por qué. Pero bueno, yendo un poco a lo concreto, la historia de HTTP es básicamente esto. Empezamos con Gopher en el año 91. Sí, Gopher era un protocolo bastante sencillo, así que eran las primeras webs donde básicamente lo único que se decía era se mandaba un path, ¿sí? O sea, barra lala, y no había headers, no había cookies, no había versión, no había nada, no había verbos, no había get post, era lo único que se mandaba. Y la respuesta era algo así, ¿sí? Donde te devolvía un texto y tenías un byte al principio que te decía cuál era el content type de ese texto, ¿sí? 1 era texto, 0 era una imagen y demás, ¿sí? Y después el cliente, una vez que tenía que hacer request, se desconectaba. Entonces cada vez que yo necesitaba pedir algo era abrir una nueva conexión TCP, se mandaba eso, volvía la respuesta y se desconectaba. Después, bueno, después de la evolución de Gopher, empezó HTTP 09 en el 91 también, ¿sí? Donde ya se empezó a estandarizar un poco, y la única diferencia versus anterior era que se agregaba el verbo, ¿sí? Ahora le podía hacer un get, podía hacer un post, que significaban diferentes acciones sobre el destino, pero después lo demás era igual, seguía siendo texto. Acá la única diferencia es que hay XML, pero en realidad la respuesta es parte ya de la web, que es otra cosa. HTTP 1.0, acá ya sí se pusieron un poco más en el 96, 5 años después se pusieron más exigentes con el protocolo. Bueno, ahora sí, se manda un path, se manda la versión de HTTP, aparecen los headers, ¿sí? Tanto para el request y para el response. Entonces ahora no hacía falta, digamos, cuando devolvía el response, decir de qué tipo era el response, porque ahora estaban los headers que me decían el status code y demás, ¿sí? Entonces este es el HTTP que conocemos casi todos, ¿sí? Este es el mismo HTTP que estamos usando casi todos hoy. A diferencia bueno, en realidad acá fue entre el HTTP 1.1 y 1.0, la única diferencia acá era que el header de Connection Keep Alive, ¿sí? Este header de Connection Keep Alive, que es algo que seguramente todos estemos usando hoy, cuando vos mandabas este header en 1.0,
le decías a HTTP que no corte la conexión. Entonces vos podías pedir un recurso sin que la conexión termine, podías pedir otro recurso y así subsiguientemente, ¿sí? Pero después digamos, la dinámica era la misma que la HTTP 1.0 estándar versus la Evolve. Después apareció HTTP 1.1, ¿sí? Que tiene, la única diferencia con 1.0 Evolve era que tiene Keep Alive por default. Fíjense que acá no está más el de Keep Alive. El contenido permitía hacer chunk, ¿sí? Eso permite que la respuesta de HTTP no venga completa, sino que te dice, bueno, yo te voy a volver tantos chunks y me faltan mandarte tantos más. Entonces en el request subsiguiente te iba a venir el resto de los chunks y el cliente ya podía armar la respuesta, o el browser o lo que sea, y podía renderizar el contenido. Esa es la única diferencia. Problemas con HTTP, bueno, 1x, imagino que esto ya es algo que todos sufrimos. HTTP 1x permite solo un request a la vez. Eso quiere decir que mientras viaja una respuesta no puede pasar nada más en el canal de comunicación hasta que no viaje, mientras viaja un request no puede devolver un response o no puede viajar otro request, ¿sí? Entonces esto lo que hace justamente es, tenemos este problema donde hay mucha espera, se hace una sola cosa a la vez. El setup de TCP es lento porque por cada request no, por cada serie de requests que yo quiero mandar necesitaba establecer una conexión nueva, con lo cual necesito fumarme el SYN, ACK y demás. Bueno, si quería hacerlo sobre SSL, peor todavía, ¿no? El hash de TLS es infinito hasta que el cliente y el servidor se ponen de acuerdo en el cipher suite y todo ese marambo. Y el problema también era que, como es texto, ¿sí? el contenido del request sí podría estar encriptado, comprimido con GZIP o lo que más les guste, pero los headers no, y la URL no, y nada de eso, entonces no podía estar comprimido. Entonces siempre, para cada request, por más que vos pidas 2 veces el mismo recurso, estabas transfiriendo un mínimo de tantos bytes, que era el path, más el verbo, más las cookies, que es parte de los headers y demás, ¿sí? Entonces estos son básicamente los downsides o problemas que tenía con HTTP. ¿Qué otras cosas no permitía? Que más allá de las desventajas que tiene HTTP 1.1, directamente no se permite hacer el protocolo nativamente, no permitía hacer Grateful Shutdown. Esto lo deben sufrir varios a la hora de hacer deployments, ¿sí? Lo que hacen generalmente cuando tienen deployments es esperar a que el servidor termine de procesar todos los requests, o sea, le meten un firewall rule al cliente para que ese servidor no reciba más requests, esperan a que ese servidor deje de recibir requests, lo apagan, para no devolverle un error a un usuario. No estaba contemplado en el protocolo y eso es bastante choto. Esto también pasaba que se permitía mandar un fin de una conexión TCP mientras había un request en flight. Eso lo que generaba era retransmisiones TCP, cosa que no está bueno. Y no se permitía matar un request sin abortar la conexión TCP. Si vos querés cancelar un download hoy con HTTP 1.1, matás la conexión TCP y tenés que volver a restablecerla si querés bajar el mismo recurso otra vez, ¿sí? No lo podés hacer de manera nativa. Y muchos workarounds, ¿sí? Algunos dirán, sí, bueno, pero HTTP 1.1 tiene pipelining, ¿sí? El RFC especifica una forma de hacer pipelining sobre HTTP 1.1, que es algo como esto, ¿sí? Yo mando un request y le digo, che, te voy a pedir tantos recursos, y el servidor me podría contestar varios responses al mismo tiempo, pero el downtime que tiene esto es, uno, que siempre tiene que volver en orden, ¿sí? Que 1, 2, 3, 4, o sea, no pueden volver en diferente orden. El spec de pipelining de HTTP 1.1 lo especifica que tiene que ser así, y la realidad es que todo el mundo lo tiene deshabilitado y nadie lo soporta, ¿sí? Porque esto traía muchos problemas, sobre todo de congestión TCP si habilitabas este feature. Entonces los big players, Google, Microsoft, Mozilla y demás, dijeron, che, loco, esto está default hoy. Si hoy usan la última versión de Firefox y hacen esto, van a ver que está el pipelining en false, y nadie usa pipelining sobre HTTP 1.1 porque no funciona, básicamente. Entonces, bueno, otro downside del pipeline HTTP 1 era que los proxies tampoco lo soportaban, ¿sí? Hoy todo el mundo usa balanceadores de carga y Nginx y demás, entonces si los proxies no se suben a esa ola, claramente no va a poder funcionar. Entonces, esto es un problema porque también los proxies, ni siquiera los proxies hablan todo el RFC de HTTP, ¿sí? Y básicamente las reglas de internet para lo que es HTTP son muy básicas, ¿sí? Es UDP, TCP/80, TCP/443. No intenten nada loco, no quieren hacer pipeline ni cosas raras porque el firewall lo va a cortar. De hecho, no sé si a alguno le pasó, a mí me pasó hace poco que fuimos a dar una demo al centro cultural, y si bien uno tiene salida HTTP al 80 y al 443, si uno quiere usar WebSockets, por ejemplo, a mí el firewall me cortaba y no me dejaba hacer mi demo linda porque el WebSockets hace también un upgrade de la conexión, y si tenés un firewall medio hincha pelota que está configurado mal, te pasa eso, que no te deja usar determinados tipos de features de HTTP 1.1 que en realidad no son features, ¿no? Bueno, entonces, de 1999 a 2013, casi 14 años, ¿sí? La realidad es que
HTTP 1 no tuvo mejoras. El pipelining es algo que nadie quiso implementar, ¿sí? Porque era complejo, no era bueno con las conexiones TCP, no iba con la filosofía de networking, digamos, de TCP. Y entonces lo que se hizo fue, bueno, HTTP es lento, es lo que hay, metamos 2 conexiones, los browsers primero permitían 2 conexiones, hoy se permiten 6, ¿sí? Y hasta, ¿por qué no? Ustedes se preguntarán, ¿por qué no permitimos 20 o 30 o 50 conexiones? Bueno, justamente porque si un mismo destino quiere abrir 50 conexiones un mismo origen quiere abrir 50 conexiones con tu destino, lo que pasa es que la placa de red de la máquina dice, che loco, acá hay congestión TCP, se empieza a activar algo que se llama slow start de TCP connections y eso hace que haya más latencia. ¿Sí? Entonces por eso más o menos usó 6 para que se mantenga esa relación de congestiones TCP versus el bandwidth que pasa por la placa. Pues si yo abro 60 conexiones, en cada conexión mando 1 mega, te mandan 60 megas por la placa de red y eso lo que hace es generar este overflow de los paquetes TCP, se empiezan a dropear paquetes, con lo cual el kernel empieza a retransmitir y bueno, se arma un quilombo terrible de red. Entonces dijeron, bueno, dejémoslo en 6 y así andamos bien. ¿Y qué es lo que genera que tengamos 6 conexiones? ¿Quién de acá que usa HTTP1 usa, por ejemplo, mashing, digamos, de los recursos de las imágenes, que no me acuerdo, spriting? ¿Quién usa spriting? ¿Quién usa vulcanizing? ¿Quién usa concatenation y todo eso? Imagino que todos. ¿Alguien no usa alguna de esas cosas? Bien, por una web performante. Bueno, entonces todos empezamos a adquirir esas buenas prácticas, ¿sí? De usar concatenation, vulcanization y toda esa marambo de cosas, pero bueno, déjenme decirles que no son buenas prácticas, son hacks en realidad, ¿sí? Lo que hacen las empresas, Facebook y demás, es empezar a hacer estas chanchadas básicamente, que es decir, ok, pongamos N dominios porque yo no puedo abrir más de 6 conexiones por cliente, entonces esto lo hace Google, ¿sí? 1.googlemaps.com, 2. Y esto me permitía abrir más conexiones TCP. Entonces básicamente los big players se cagaron en esto de 6 conexiones y dijeron, che loco, mi aplicación necesita bandwidth. Entonces empezaron a hacer esto y bueno, y el resto de la web empezó a hacer spriting, concatenating y todo este tipo de quilombos, digamos, para poder ser más performantes, por el hecho de que no puedo abrir más conexiones y porque si abro más conexiones estoy en un problema, ¿sí? El problema de esto es todo muy lindo y anda muy bien, pero ¿qué pasa si yo quiero cambiar este emoticón por otro? ¿Sí? Yo tengo que invalidar la calle y la aplicación tiene que volver a bajar todo este sprite. Entonces si yo pudiese manejar cada uno de estos assets individualmente, yo podría invalidar uno solo. Entonces el cliente, el servidor solamente le mandaría al usuario, digamos, el asset que necesita, que no sé cuánto puede expresar esto, 1 byte o 2 bytes, versus, digamos, mandarle todo el sprite con todas las cosas. ¿Cuál es la solución a esto? Arena HTTP, hermano. Hace 15 años que venimos con estos quilombos. Entonces Google empezó alrededor del 2009 con lo que se llama Speedy, imagino que todos lo habremos escuchado hablar, era el famoso HTTP2 antes de que existiera HTTP2. Bueno, esto empezó en Google, en el proyecto de Chrome, en el GFS, el Google Frontend Engine. Google Frontend, que es un web server que hizo Google a los principios de 2009, que fue el punto de partida de HTTP2. ¿Qué quería decir esto? Esto es, bueno, que versus lo que hacía HTTP1, ¿sí? Versus que lo que HTTP1 era algo así, ahora en HTTP2 es algo así, ¿sí? Imagino que se darán cuenta que con esto HTTP2 es binario, ¿sí? Su protocolo binario no es más texto, para los que no lo sabían. Y esto se puede componer mejor en esto, ¿sí? Esto lo que se llama un frame, ¿sí? De HTTP2, donde el frame tiene una cabecera, ¿sí? Que son 9 bytes, que de estos 9 bytes son 3 bytes para el frame length, ¿sí? Esto va a decir básicamente, esto que está acá es de qué tamaño va a ser el payload que vas a mandar. Entonces vos tenés acá 3 bytes, o sea 3 por 8, 24, 2 a la 24 menos 1, ¿sí? De cantidad de cuál va a ser el payload que vas a poder mandar. Después tenés un frame type, que ahora lo vamos a ver. Básicamente estos frame types pueden ser headers y demás, ahora voy a explicar bien qué son estos frame types. Después tenés flags sobre el frame, pues, el frame puede decir, ok, acá voy a mandar los headers, esto es el final de un frame, esto es el inicio de otro frame. Después cada frame tiene un ID, esto sería como un request ID, ¿sí? Que es siempre incremental y siempre distinto el uno del otro. Entonces esto lo que permite es que haya una trazabilidad de todos los requests que hay en la conversación HTTP2. Y después viene el payload, ¿sí? Que obviamente es cuando esto es un frame de header, este payload van a ser los headers de ese request, ¿sí? Las cookies y todo demás. Y cuando esto es un frame de datos, estos van a ser los datos del frame, ¿sí? Algo que me olvidé de decir es que el stream ID
son 4 bytes, pero hay uno que está reservado para uso futuro que no sé para qué lo tenían pensado. Pero bueno, en realidad son 31 bytes que se pueden usar para ese stream ahí. Y además lo que permite HTTP2 es que haya multiplexación en la conexión, ¿sí? Ahora, en una sola conexión TCP pueden viajar varios frames al mismo tiempo en cualquier orden, ¿sí? Porque el servidor y el cliente son los que se encargan de ordenar eso con cualquier conexión TCP, ¿sí? Hoy yo cualquier conexión TCP puedo mandar paquetes distintos que el servidor y el cliente son los que se encargan de armarlos y entregarlos a la aplicación que los tenga que servir. Entonces acá se ve bien que cada stream, ¿sí? Un stream es por ejemplo un request, se compone en distintos frames porque cada frame tiene un tamaño, ¿sí? Por default es el tamaño es variable. El tamaño es variable porque el cliente y el servidor hacen un handshake de decir, ok, vamos a usar este tamaño. ¿Por qué? Porque un celular tal vez quiere hablar en HTTP2 con un frame length chiquito, ¿sí? Porque no tiene mucho bandwidth, mientras que un servidor de juegos quiere hablar en HTTP2 con un frame alto, el máximo es hasta 16 megas cada frame y el mínimo creo que son 8K. Entonces se ponen de acuerdo en la configuración del stream y dicen, ok, voy a mandar frames de tanto y empiezan a hablar direccionalmente, ¿sí? Cualquiera puede mandar y recibir, que una vez que el cliente detecta que el frame está completo, lo devuelve a la aplicación que lo pidió, y una vez que el servidor detecta que el frame está completo, lo manda al backend para procesar, ¿sí? Lo importante acá es que sobre una misma conexión TCP pueden ir varios streams y en cualquier orden, ¿sí? En una conexión HTTP2, que por ende es TCP. Entonces vamos a hacer una demo de esto, chiquita. Voy a abrir una página acá, que en realidad la puedo abrir acá, me parece. Ahí va. Esto es un servidor que está hecho en Go, que tiene HTTP2, ¿sí? Por defecto, si yo entro acá, me dice que estoy usando HTTP2, ¿sí? Todo muy lindo. Entonces acá puedo ir a esta página que era la que estaba, ¿sí? Y esto, fíjense, yo acá voy a pedir, lo que voy a hacer es pedir esta imagen, que son 180 tiles, ¿sí? 180 cuadraditos chiquititos, y lo voy a pedir por HTTP 1.1, ¿sí? Con latencia. Entonces fíjense lo que pasa. Lo que está haciendo el navegador ahora es abriendo 6 conexiones cada vez que pide los tiles, porque es la restricción que tienen todos los navegadores. Entonces si lo vemos acá, van a poder ver que si yo pido esto, fíjense que el navegador abre 6, 6, 6, 6, pide 6 tiles, pide 6 tiles, pide 6 tiles, pide 6 tiles, y obviamente siempre hay una latencia fija en el cliente, ¿no? Si yo aumento la latencia, obviamente esto va a tardar más tiempo. Pide 6, espera 200 milisegundos, pide 6. Esto es lo que todos vemos cuando usamos HTTP, y si pido con un segundo, obviamente esto es la muerte, ¿no? Un segundo 6, un segundo 6, esto pasa hoy porque hasta que no vuelvan estas 6 respuestas, o al menos hasta que no vuelva una, el navegador no puede abrir otra. Bueno, con HTTP2 lo que va a pasar es que yo voy a abrir una sola conexión y en esa sola conexión voy a mandar todo, ¿sí? Entonces lo que ahora es así, con HTTP2 es así. Chao, ¿sí? Porque fíjense, esto se abre, o sea, se mandan todos los streams al mismo tiempo. Entonces el tipo manda todo y a medida que le van llegando las respuestas, arma y las dibuja, ¿sí? Lo mismo pasa con 30 milisegundos. Lo que van a ver acá, cuando yo aprieto esto, es que son 30 milisegundos y se renderiza todo, porque se separa 30 milisegundos en el primer request y el servidor ya después devuelve todo. Lo mismo pasa con 200 milisegundos, es una sola pausa y después renderizo todo, y lo mismo pasa con un segundo, es un segundo y devuelvo todo, ¿sí? Esto está usando HTTP2. Acá si ustedes usan el inspector, el developer, si le agregan, esta columna no está por default, si le agregan acá el protocol plug, les va a aparecer que está usando HTTP2, ¿sí? Entonces acá tenemos una demo, fíjense que esto viaja y vuelve todo en la misma conexión TCP. Es una sola conexión. ¿Por qué es una sola conexión? Porque HTTP2 intenta seguir las buenas prácticas de TCP. TCP dice que tratemos de usar la menor cantidad de conexiones posibles para evitar congestiones y porque los sistemas operativos están optimizados para usar este tipo de cosas. Me olvidé de hacer una demo bastante boluda de HTTP, pero creo que esto ya todos lo saben. En HTTP lo bueno también, en HTTP 1.1, lo bueno es que nosotros hacíamos algo así. Por ejemplo, si yo voy acá a www.medallia.com, vamos a ver esta página linda, ¿sí? Entonces yo acá puedo hacer, en HTTP 1.1 puedo hacer un telnet a medallia.com y lo que nosotros estamos usando, puerto 80, lo que nosotros estamos usando hoy es un get, ¿sí? HTTP 1.1 es esto, donde yo le digo que quiero hacer 1.1 y necesariamente necesito pasar el host, medallia.com, enter, look, me devuelve la respuesta. Fíjense que no me cortó la conexión, ¿sí? El telnet sigue conectado, el servidor no me cortó. Entonces yo quiero, por ejemplo, visitar otra página, por ejemplo puedo ir a barra services, entonces podría hacer acá get en la misma conexión, http barra 1.1 host
Perdón, me confundí. Bueno, voy a hacer lo mismo. Medallia.com, Black, y tengo otra respuesta. Iba a pedir otro recurso, pero bueno, es lo mismo, ¿sí? Esto es para mostrarles que básicamente cómo funciona HTTP1.1 y la ventaja esa de poder hacer esas cosas la perdemos en HTTP2 porque al ser binario no podemos hacer eso, pero hay curl, por ejemplo, CURL ya lo soporta si necesitan hacer curl sobre HTTP2. Y Wireshark también ya tiene plugins, o sea, ya está bastante adaptado y en ese sentido, en lo que es debugging, van a poder usarlo y manejarlo bien. Bueno, tipo de frames, y esto es lo que le da el poder a HTTP2, ¿no? Estos son todos los tipos de frames, ahora les voy a describir los más utilizados, así que no se preocupen en acordárselos. Que lo hacen básicamente extensible al protocolo, ¿sí? Estos son los definidos, los estándares, pero uno podría agregar un frame nuevo que haga que pase alguna cosa loca con la conexión. Eso está bueno porque lo hace extensible. El frame settings es lo primero que les dije que pasaba. Cuando se hace el upgrade de la conexión HTTP1.1 a HTTP1.2, se intercambia un frame de settings que dice, ok, el frame size, ¿sí? Que por default va a ser 16K, pero yo si quiero el aumento, la cantidad de streams concurrentes que yo quiero manejar. Este tiene que ser básicamente el primer frame enviado. También lo que se hace es una negociación entre el cliente y el servidor del Windows Update, que ahora van a ver después, que es otro tipo de frame que se intercambia. Hay un frame para ping, ¿sí? Esto lo que hace, este frame lo que permite es prevenir idle timeouts. Eso está bueno porque si ustedes tienen configurado su servidor que se mate la conexión después de 30 segundos, pero tienen algo, hoy por ejemplo para hacer esto se hace un request HTTP, que es bastante caro, ¿sí? Porque se mandan headers, un montón de cosas. Hay un tipo de frame que es super lightweight, que vos le decís ping, 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 y el tipo te contesta si está vivo, el servidor te contesta si está vivo. Está el frame de tipo headers and continuation. Esto básicamente es para hacer un exchange de los headers HTTP, que como les dije antes, los headers van en un frame distinto, ¿sí? Que es el frame de la data, ¿sí? Entonces el servidor inicia un nuevo frame, el servidor también le responde los frames, obviamente cada frame tiene un frame ID que lo vimos antes. Los clientes tienen que usar números impares de frames y los servidores tienen que usar números pares. Esto para saber si el request se hizo del servidor o del cliente. Los clientes pueden especificar prioridad sobre los requests HTTP, esto es algo que vamos a ver más adelante también. Bueno, los headers, digamos, de HTTP1.1 se reemplazan por lo que se llaman pseudo headers y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Se reemplaza por algo así. Y ahora les voy a decir por qué. En el caso de que los frames excedan el tamaño máximo, en el caso de que los headers excedan el tamaño máximo del frame que se definió con el settings, existe un flag type que es continuation, que le dice al servidor, te mandé estos headers, pero me quedé corto, te voy a mandar más en el frame que viene. Así el servidor sabe que el próximo frame que venga de esa conexión, de ese stream, perdón, son headers. Bueno, después tenemos el frame de tipo data, que esto ya les dije antes, hay dos tipos de frames, headers y data. El data es bastante boludo, lo único que hace es le avisa que les vas a mandar los datos. Y el último frame del data frame tiene un flag que es endstream, que le dice acá se termina este stream, esta es toda la solicitud o esta es toda la respuesta en el caso de que llegue al cliente. Tenés un frame que es go away, y esto es algo que vimos que HTTP1 no soportaba. Esto es para hacer grateful shutdown a los servidores, cosa que está bueno. Si yo quiero, por ejemplo, hacer un shutdown en un server, yo puedo decirle al server, ok, mandale al cliente que este es el último frame que vos procesaste. Entonces el cliente puede decir, yo estoy por mandar el frame 20, pero el servidor me dijo que el último frame que procesó es el 17. Entonces no le mando eso, espero a que esté de nuevo, espero a que vuelva al servidor, y cuando vuelva el servidor le mando el frame 20 que era el que iba a mandar, pero ahora ese va a ser un frame 1, digamos, porque voy a volver a empezar de nuevo. Esto lo que permite es que el cliente no le siga mandando requests al servidor cuando el servidor le dice, che loco, yo me voy a morir en 10 segundos, no me mandes más tráfico. Entonces es mucho más inteligente esto, ya no hay que meter firewall rules y cosas raras, esto básicamente lo manejan el servidor y el cliente de manera automática. Bueno, el frame reset stream, esto es para hacer un cancel de un download, por ejemplo. Esto es lo que también les decía antes, que en HTTP1.1 si vos cancelás un download, te cortan la conexión HTTP, acá no, acá le decís, che loco, te cancelo este stream, porque te va a mandar un stream nuevo porque el usuario canceló la descarga, pero no mata la conexión TCP, no hay que hacer el handshake de nuevo cuando haya que establecer una conexión nueva. Esto es lo que les decía antes, que va de la mano de los settings. Este es el Windows Update. Básicamente, el Windows Update se usa porque el cliente decide cuánto es lo que quiere recibir y cómo lo quiere recibir, ¿sí? Entonces, el Windows Update le dice al cliente agarra y se puede autotunear y puede decir, che, yo tengo una conexión mala, entonces lo próximo que voy a hacer es recibir tantos K de tal asset, ¿sí? Entonces el cliente le da el OK al servidor y el servidor le contesta con ese stream, ¿sí? Esto se usa mucho para dar prioridad sobre los contenidos. Uno puede detectar, por ejemplo, el cliente puede detectar, porque es el que sabe en qué red está, si tiene una red mala, entonces le puede decir al servidor, bueno,
yo voy a recibir solamente 500K del home, ¿sí? Y después voy a recibir 10K del coso. Entonces el cliente se puede autotunear y puede pedirle al servidor distintas cosas en función de la situación en la que está. Y para eso usa el Windows Update. Bueno, este Frame Priority es parecido a Windows Update, pero solamente uno puede, digamos, cambiar, digamos, la conversación que está teniendo con el servidor, y en vez de pedir un recurso puede decirle no, che, ahora la prioridad es otra. Entonces el servidor lo que hace es descarta el stream que está procesando y manda la respuesta que este cliente le pide con este priority. Este frame es opcional, este tipo de frame es opcional, pero los otros son obligatorios. Y esto es lo que muchos estamos esperando, el famoso Server-Side Notifications o Push Notifications, donde se hace un push promise, ¿sí? El cliente le puede decir al servidor, che, yo te pido esto, te pido el home, y el servidor le puede mandar al cliente, ok, yo te hago un push promise de todo esto, porque el servidor tiene configurado que cuando se pide el home le tiene que hacer un push promise. Entonces el servidor le manda esto al cliente, el cliente no lo procesa, lo cachea solamente. El cliente recibe estas solicitudes pero las cachea, y cuando el cliente va y le va a ir a pedir al servidor, yo quiero el XSS, se va a dar cuenta que lo tiene cacheado, entonces no va a hacer un round trip de red, ¿sí? Entonces yo le pido al servidor, el servidor me hace un push promise, el cliente acepta todo lo que viene por el push promise, lo guarda localmente, y si después yo al cliente le digo anda a buscar esto y el cliente sabe que lo tiene en la calle, lo usa local, no hace un round trip de red para ir a pedir ese recurso. Acá hay una demo que esto no estaba andando ahora porque fíjense que acá hay un grafiquito de cómo funciona el push promise, ¿sí? Bueno, acá es básicamente sobre HTTP2, cómo serían, digamos, todos los round trips de red. Y acá fíjense que no hay round trip de red, ¿sí? Porque acá ya tiene cacheado en el primer request, fíjense que acá devolvió 500 bytes, voy a ir con el mouse, perdón. Acá devolvió 500 bytes, ¿sí? Y acá devolvió 1.4K, porque acá devolvió todo esto que el servidor había esperado. Entonces el cliente cuando pide los otros assets no tiene que ir a buscarlos en ningún lado. Entonces el load time se reduce un 60%. Este push promise es algo que está en la spec y que funciona en los ejemplos, pero no es algo que implementen todos los proxies y todos los web servers hasta ahora. Así que por eso les digo que esta demo no funciona. Supuestamente nosotros podremos ver si hago el push promise acá. Pasa que esto tampoco está usando HTTP2. Me parece que ahí sí funcionó. Bueno, acá está usando HTTP2, sí, fíjense que me hizo el push promise y acá no tardó nada en descargar las cosas. Esto sí tardó porque lo sirve sobre HTTP1, ¿sí? Pero acá no tardó nada en ir a buscar estos recursos, ¿sí? En cambio, si yo voy acá, al no push, fíjense que cada recurso lo tuvo que ir a buscar aparte. En cambio, en el primer request el servidor me mandó el stream de la home, y en ese stream de la home me mandó todo el resto de los assets. Entonces cuando yo voy a buscar el resto de los assets no hace falta que salga a la red a buscarlos, porque el cliente ya los tiene callados, el browser ya los tiene callados localmente. Esto se hizo con el push promise, ¿ven? Bueno, volvemos acá. Bueno, volviendo a la vista del protocolo, ¿sí? Esto era básicamente lo que habíamos visto del Stream ID y el 9byHeader, ¿sí? Y algo importante, ¿sí? Que usa HTTP2, que era una molestia en HTTP, es el tema de los headers. En HTTP 1.1 los headers se tenían que mandar siempre y en general eran casi siempre los mismos. El user agent, que es un choclo así, es el mismo. Las cookies son un choclo así, son las mismas. El host también, que son todos bytes que suman. Y hay un estudio de Mozilla que dice, si mal no recuerdo, que dice que si vos hicieron un análisis de todo el tráfico que hay en la web, y si vos tenés algo así, una página web tiene un promedio de 80 recursos que se piden, ¿sí? Yo voy a la home y pido aproximadamente una media de 80 recursos. Si cada uno de esos recursos tiene un header de 1400 bytes, que no es tan loco, ¿sí? Entre las cookies y demás, lo que eso sucede, como el MTU generalmente es 1500 de la placa de red, eso sucede que haya hasta 7 u 8 round trips de red solamente para que el cliente mande los headers al servidor. Eso no incluye la respuesta, ¿sí? Entonces yo me estoy fumando 7 salidas, digamos, por el cable para mandar los mismos headers, ¿sí? Porque hay muchos headers que son iguales. Entonces, bueno, HTTP2 lo que hizo fue buscar una solución a esto y implementó, ¿sí? un protocolo, no, en realidad, un formato que se llama HPACK, que es Header Packing, ¿sí? Que lo que hace es comprime los headers en una tabla de key value, ¿sí? Una tabla fija de key value, en realidad una tabla fija y una dinámica, ¿sí? Bueno, esto se hizo después de Speedy, porque Speedy lo primero que hizo fue decir, ok, agarramos los headers y los comprimimos en gzip, ¿sí? El problema de eso era que había un ataque que se llama crime, que es acá tengo la definición, es compression ratio information leak made easy,
Básicamente lo que te permite este tipo de ataque es que si vos tenés forma de inyectar data en la conexión TLS, que con JavaScript es muy fácil, lo que permitía al usuario era, mediante distintos hiteos al servidor y cambiando la forma de la compresión del header, vos podías obtener el plain text de ese header y poder saber la cookie del usuario, porque estaban comprimidos usando gzip. En cambio, lo que hace HPAC es mucho más inteligente y hace un Huffman encoding sobre los headers, ¿sí? y usa una tabla fija de valores y los comprime, entonces básicamente previene este tipo de ataques, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco qué es esto. Básicamente, el static table, que es lo que les decía, HTTP2 HPAC define una tabla estática de valores posibles para los distintos tipos de headers, ¿sí? Donde 1 es el header name authority, 2 es el método, 3 es equivale, método post, método bla. Y estos son, lo que hizo, esta tabla es estática, siempre así para todos. Y lo que hizo Google fue analizar la web, como HTTP2 estaba impulsado por Google, Google analizó la web y dijo, ok, esto es lo que más usa la gente, ¿sí? Entonces yo hago una tabla con 61 valores de las cosas que yo sé que en el 90% de los requests de toda máquina siempre algo de esto va a estar. Status code, los encodings y todo eso, ¿sí? Entonces lo que hizo Google fue agarrar y decir, ok, el byte 1 es esto, el byte 2 es esto. Entonces vos tenés en un byte, ¿sí? Que es 1, tenés esto y esto, que acá no hay nada. En el byte 2 vos sabés que te estás refiriendo al método get. En el byte 3 sabés que te estás refiriendo al método post. Entonces lo que eran, por ejemplo, antes method post, que pueden ser 10 bytes, ahora es un solo byte, ¿sí? Entonces ahí redujo muchísimo el tamaño de los headers que viajan por la versión HTTP2, ¿sí? Y encima después todo esto va comprimido, o sea que se reduce aún más, ¿sí? Entonces esta es la tabla estática de los headers, pero también hay una tabla dinámica, porque ¿qué pasa? Si yo agrego un header mío, ¿sí? O por ejemplo entre un request y otro cambia, por ejemplo, el path. Si yo primero visito el home y después visito otra cosa, al tener un path que no está en esa tabla estática necesito agregarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces lo que pasa es esto: si yo hago primero un request, esos headers se comprimen básicamente en estos índices, que son los que vimos anteriormente, y acá lo importante es, van a ver el authority, ¿sí? Que es example.com. Entonces este authority, como ven, esto se manda, authority.com, y se manda con un índice que se comprimió por HPAC, ¿sí? Acá no sé el coso, pero básicamente la tabla dinámica esta dice, ok, yo tenía hasta 61 bytes de la tabla estática, ahora el byte 62 va a representar este example.com, ¿sí? Entonces en el request siguiente se agrega otro header nuevo, que es el cache control, porque yo voy a pedir un recurso que no tiene cache, ¿sí? Entonces básicamente se encodea, y fíjense que en la tabla de decodeo ya directamente el header authority example que fue en el request anterior aparece encodeado como 62. Esto es porque acá el header se agregó a la tabla de Dynamic Tables, y en el request subsiguiente no hace falta mandarlo como plain text, sino le digo, ok, yo mando el 62, y el servidor ya sabe, porque obviamente se van cacheando tanto el lado del cliente como el servidor ya sabe que este 62 significa al authority. Entonces es como que dentro de la misma conexión TCP, esto pasa siempre dentro de la misma conexión TCP, cada vez que hay una conexión TCP nueva, la tabla esta empieza vacía. Y obviamente se puede configurar esta tabla, porque le puede decir, ok, quiero que crezca hasta tantos bytes. Si quieren pueden decir que esta tabla tenga 0 bytes, con lo cual esto nunca pasa, ¿sí? Nunca se agrega la dynamic table, siempre se mandan los headers comprimidos, pero no con el índice, sino que esto se comprime en Huffman, pero esto no aparece, no se mandan en un solo byte. Pero bueno, tiene esta ventaja, y una vez que se establece una conexión nueva, esto no sirve, o sea, empieza de cero. La tabla estática está siempre igual, pero la tabla dinámica arranca de cero. Por eso también HTTP2 promueve el uso de una sola conexión, porque vos tenés, si bien es stateless el protocolo, al hacer uso de este feature de la tabla dinámica se convierte en stateful, porque podés aprovechar el uso de que vos vas a mandar siempre lo mismo generalmente, y todo lo que mandaste antes ya tenés forma de referenciarlo mucho más comprimido. Esto la ventaja que tiene es que si yo mando dos requests iguales para pedir el mismo asset, no tiene overhead. Yo mando un request y lo único que le digo al servidor es mandame lo último que te mandé. O sea, procesar lo último que te mandé. O sea, no es que tengo que mandar todo el choclo nuevo. Es un request gratis, básicamente. Bueno, y este es básicamente el Huffman encoding para cada uno. Lo que hizo también este HTTP2 es agarrar cada uno de los caracteres más utilizados en la web, ¿sí? Entonces, los headers, cualquier valor del header va encodeado en Huffman encoding, ¿sí? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, el símbolo acá más, acá lo representa en un byte, ¿sí?
Porque esto, si ustedes lo tienen que encodiar en la web, tienen que hacer contrabarra, peso, bla, bla, bla. Entonces esto va capeado para lo que es URL, pero si va dentro de un string, ustedes lo que pueden hacer es el Huffman encoding y obviamente optimizar mucho más el espacio porque lo pueden representar cualquier carácter en distintos tipos de bytes. Entonces usa básicamente, estas tablas están en, si van a la página oficial de HTTP2 es http2.github.io, y si ustedes van acá a la parte de specifications, HPAC, acá tienen las tablas esas gigantes más abajo. Acá, bueno, explica todo esto de cómo está armado el protocolo binario, lo mismo que le decía de las cosas. Y más acá están todas las tablas estas que le decía. Acá está la de 61, ¿sí? Que es todos los headers todos los bytes de la tabla estática, y acá está el Huffman code para cada uno de los caracteres, ¿sí? Más comunes que viajan en el request HTTP. Bueno, así viaja básicamente. Esto es básicamente una vista de lo mismo que explicaba antes, pero con un ejemplo un poco más práctico, ¿sí? Donde se manda en el frame 1, ¿sí? Se mandan estos headers, y en el frame 2 solamente como yo ya mandé el primer request y se hizo una compresión, ¿sí? De estos datos, en el segundo request solamente le tengo que decir, che, te voy a mandar este nuevo dato que es este nuevo path, ¿sí? Entonces, básicamente, como el cliente del servidor mantiene los header tables, yo le voy a decir, ok, en este request te mando 1, 2, 3, 4, 5, que el tipo sabe que 1, 2, 3, 4, 5 es esto, pero te mando este nuevo path encodeado, ¿sí? Bueno, los requests nuevos justamente habilitan, quiere decir que están implícitos, o insertan nuevos valores a la tabla dinámica esa que vimos. Esto es una forma más gráfica de verlo. Bueno, esto es un diff, también lo que permite es justamente hacer un diff entre el request anterior y el nuevo, eso está bueno para ver qué cambió. Y lo que les decía antes, que hacer muchos requests en el caso del polling, ¿sí? Para los que usan polling, como siempre están mandando los mismos headers, el mismo tipo de request, esto no tiene overhead al servidor, ¿sí? Porque no se tiene que mandar ningún tipo de dato nuevo. Bueno, ¿cómo se hace el handshake de HTTP a HTTPS2? ¿Sí? Lo bueno de HTTPS2 es que no necesitan ningún protocolo raro ni ningún browser raro para poder funcionar. Lo que pasa acá es que se usa el mismo protocolo de handshake que usa TLS. TLS lo que tiene es un formato de extensión que se llama ALPN, que es Application Layer Protocol Negotiation, que permite básicamente hacer extensiones de negociación. Entonces HTTP2 se montó sobre esto. Y lo que pasa es, al mismo tiempo que se hace el handshake del Cypher Suite de TLS, también se hace el handshake de HTTP2. ¿Sí? El cliente le dice, che, loco, vamos a usar este Cypher Suite y yo prefiero hablar HTTP2 con el draft 14. Entonces el servidor le dice, ok, yo también prefiero hablar HTTP2 con el servidor 14, ok, estamos los dos de acuerdo. Si no hay acuerdo, hacen fallback a HTTP 1.1, con lo cual esto es transparente para los usuarios. Ustedes si hoy tienen una aplicación que corre en HTTP1 y quieren habilitar HTTP2, es tan simple como cambiar el web server si lo soporta, y sus usuarios no se deberían ni enterar, y los que tienen HTTP2 ya inmediatamente usan todo lo que vimos antes, ¿sí? La performance y el tema de una sola conexión y demás. Bueno, y cuando el cliente dice ok, usamos HTTP2, lo que primero que hace es mandar el settings frame que les decía antes, ¿sí? Entonces el servidor dice ok, me llegó el settings frame, y se ponen de acuerdo y empiezan la negociación y empiezan la comunicación. HTTP tiene una manera de hacer esto, ¿sí? Pero por un tema de políticas y porque el RFC dice ok, no queremos realmente caer en soportar cosas viejas, hacerlo funcionar no anda, básicamente. Y además los big players no se subieron a eso de decir ok, hacemos andar HTTP2 sobre HTTP. No, la única forma, y les sugiero también, es usar TLS, y ya que hoy tenemos servicios como Let's Encrypt que nos da certificados gratis a todo el mundo, por una web más segura, hagamos andar HTTP2 sobre TLS. Igual si lo quieren hacer andar sobre HTTP no les va a andar porque nadie lo soporta. Entonces, para hacer un recap, ¿sí? Y ya más o menos ir cerrando lo que es HTTP2, las diferencias son claves. El protocolo de texto versus el protocolo binario, una cosa a la vez versus varias. Antes era Legacy Hacks, ahora tenemos una API limpia y consistente. Getpost, esto se mantiene. Básicamente la idea de HTTP2 no fue cambiar la forma en la que la web habla, porque si no después no iba a ser compatible con nada. Todo esto se mantiene. Se hace una semántica 1 a 1, básicamente. Y bueno, sigue andando sobre el TCP 8443 HTTP1.1, pero HTTP2 solamente funciona sobre el 443. Bueno, listo con HTTP2, ¿sí? Al menos con lo que es la spec del protocolo y cómo funciona, y el handshake y el tema de strings y binarización.
y ahora vamos a hablar un poquito de HP2 y microservicios, ¿sí? Imagino que microservicios todo el mundo hoy sabe lo que es, lo está usando seguramente para APIs y toda esa mafia, y REST y todo muy lindo y demás. Entonces se preguntarán seguramente, esto me ayuda para para que microservicios anden mejor y demás. La realidad es que si usan HTTP2 sobre lo que tienen hoy de JSON y demás, no hay mucha diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a tener la ventaja, como la comunicación de microservicios es generalmente server to server, ¿sí? Ahí pueden abrir más conexiones, no tienen la limitación del browser y todo ese quilombo. Entonces HTTP2, si bien trae ventajas, ¿sí? A la hora de hablar servicio contra servicio, el problema de los microservicios es el formato en el que se abra, el protocolo de serialización, ¿sí? La performance, la CPU que se toma en descomprimir el mensaje, armar el protocolo y demás, y sobre todo el versionado de las distintas aplicaciones que hablan una con otra. Entonces, el tema de microservicios es como una rama aparte que se focaliza en lo que es RPC. O sea, lo bueno de hablar de microservicios es que yo tengo una aplicación A en un servidor que quiero hablar con una aplicación B, y fuera de hablar de HTTP y JSON y demás, lo importante es que yo quiero hacer una llamada remota, ¿sí? Al servicio B para obtener un dato. Entonces se empieza a hablar de RPC y ya se deja hablar un poco de microservicios sobre HTTP y JSON. Entonces, cuando empezamos a hablar de RPC, justamente empezamos a hablar de soluciones como, o protocolos, o básicamente ideas como Stabby, Sake y Arkwire. Que Stabby, Sake y Arkwire lo que buscan es, ok, yo tengo dos aplicaciones que se quieren comunicar entre sí, que probablemente estén en diferentes lenguajes. Yo lo que necesito proveer es un canal de comunicación, que bueno, se usa HTTP porque toda internet y todas las redes, digamos, son friendly con eso. Pero necesito establecer un canal de comunicación donde los tipos puedan validar el tipo de la información que están transmitiendo, que sea, obviamente, que sea performante, que transmita la menor cantidad de data por la red posible, en lo posible que tenga comunicación asincrónica y deadline propagation. Deadline propagation es, si yo llamo A, llama B, y B llama C, y C llama D, yo desde A necesito poder decirle a B, che loco, yo te mando esto, pero si no me lo devolves en tanto tiempo, cortá, ¿sí? Entonces, lo que permite justamente la filosofía de RPC sería bueno que definan esto, ¿sí? Cómo se establece el deadline propagation, que permite hacer ACLs, tal servicio puede comunicarse a tal otro, pero solamente con determinados parámetros o determinadas cosas, que permite hacer service discovery. Si un servicio nuevo se enchufa a la red, de qué manera lo descubro yo y puedo hacer llamadas, y obviamente tenga retry logic. Hoy probablemente muchos, me incluyo, que usan HTTP 1.1 tengan un cliente REST que tienen que configurar y decirle, che loco, trata de reconectarte 80 veces, y si el request no falla porque no te contesté, cortarlo así. Entonces, lo que se busca con esta arquitectura orientada a microservicios no es más hablar de HTTP sobre JSON, ¿sí? Es justamente hablar de un protocolo de llamadas remotas. De la misma manera que vos harías una llamada en un lenguaje de programación local, pero remoto. Entonces es mucho más complejo que hablar de HTTP y JSON. Entonces, en función de esto nacieron soluciones como Stabby, Sake y demás, y Arkwire. Arkwire fue la primera la primera básicamente solución que quiso poner Google open source a este problema. Y es así que nacieron cosas como gRPC, ¿sí? gRPC, lo que les contaba anteriormente, es un protocolo de Remote Procedural Call que está montado sobre el Protocol Buffers y HTTP2, ¿sí? Utiliza esas tecnologías, pero lo que te ofrece es todo esto, ¿sí? Te ofrece Request Response, que son streams bidireccionales, porque esto lo hace gracias a HTTP2. Te ofrece Protocol Buffers, que para el que no sepa qué es Protocol Buffers, es una alternativa a cosas como Thrift, Abro, Cap and Proto. Es un protocolo de serialización que permite versionado, que lo que hace es define un IDL, como lo que era SOAP en su momento, pero con un lenguaje muchísimo más friendly, y eso te permite generar stubs de cliente y de servidor, tanto para casi cualquier lenguaje de programación. El que usa Thrift seguramente lo vea muy parecido. gRPC también te permite hacer todo lo que les decía antes de comunicación asincrónica. Obviamente todo esto lo hace gracias a HTTP2. Hace compresión de headers también por HTTP2. Multiplexa los requests en una conexión. gRPC sabe automáticamente si se encuentra en una red móvil y optimiza también las llamadas en función de eso. Y bueno, además de ser Protocol Buffers por defecto, gRPC te permite usar cualquier plataforma de serialización indistintamente. Si tu empresa usa Abro, o Thrift, o Cap and Proto, o Flat Buffers, lo que te permite gRPC es cambiar la plataforma de serialización. ¿Por qué esto? Porque, por ejemplo, hay protocolos de serialización que no necesitan desarmar todo el mensaje para ver el contenido, ¿sí? Y eso es mucho más óptimo a nivel de CPU que, por ejemplo, utilizar Protocol Buffers. Flat Buffers es un protocolo, por ejemplo, que utiliza una base de datos distribuida de grafos, ¿sí? Que hay dando vueltas por ahí,
que los tipos lo que decían es, yo cuando recibo un request necesito saber necesariamente a qué shard, por ejemplo, va a ir mi request para poder shardear bien y demás. Entonces con Flat Buffer tú puedes saber eso sin desarmar todo el request. ¿Sí? Hay protocolos que necesariamente tenés que desarmar todo el paquete y eso consume CPU y consume tiempo, pero Flat Buffers es una alternativa a ese problema. Y probablemente muchos de ustedes dirán, bueno, ¿por qué no hacemos el RPC con WebSockets? Es porque el principal motivo es porque WebSockets no tuvo tanto apogeo porque usaba muchas de las bases de HTTP1 y no permitía multiplexing. ¿Sí? Entonces WebSockets es, mando una respuesta, si bien es un socket, mando una respuesta, mando un request y espero una respuesta. No puedo mandar muchas cosas en distinto orden. ¿Sí? Entonces esto es rápido y resource efficient. Bueno, les quería comentar, y esto abre la puerta a un montón de otros meetups, ¿sí? a hacer charlas y demos de Protocol Buffers, pero ya para ir cerrando, el Protocol Buffers es un protocolo extensible, quiere decir que si yo tengo una versión 1 de Protocol Buffers y después agrego más campos, ¿sí? Y se lo doy a una aplicación, si esa aplicación quiere seguir hablando con los campos que tenía en la versión 1, puede seguir hablando, ¿sí? Es binario, es súper compacto, fuertemente tipado, esto lo que me permite es hacer test sobre el protocolo que van a hablar dos aplicaciones. Es versionado, puede transformarse a JSON, esto es algo que le dio mucho apogeo versus Thrift, creo. Que Protocol Buffers nació como una alternativa a JSON binaria y rápida, pero en el caso de que la gente necesitaba, por ejemplo, yo internamente hablo Protocol Buffers porque es más rápido, hablo sobre HTTP2 y es mucho más CPU, es menos CPU intensive, pero a mi usuario necesito exponerle JSON, ¿sí? Porque mi usuario necesita consumir JSON, no puede consumir esto. Entonces, Protocol Buffers permite hacer esa conversión. Y vos un servicio tal vez que hablas internamente lo puedes exponer muy fácil de manera hablando JSON. Es backward compatible, se puede hacer static checking sobre el código generado de esto. Y para darles un ejemplo, estos son básicamente dos definiciones de Protocol Buffer, ¿sí? Fíjense que es casi como un lenguaje de programación, donde se define un namespace o paquete donde va a vivir mi entidad, se define una entidad que básicamente tiene estos tipos. Y después se definen servicios. Esto me hace acordar mucho a la época de SOAP, para el que vivió ese terror. Pero bueno, esto es bastante más friendly y también te genera stubs para todos los lenguajes. Y bueno, anda bastante bien. Para que se den una idea, acá hay un benchmark, ¿sí? De etcd. Etcd es un key value store distribuido, ¿sí? Justamente apunta a correrse muchos nodos y tiene mucha comunicación interna. Y etcd estaba funcionando sobre JSON RPC en su momento, ¿sí? Y acá se hizo un benchmark de etcd en lo que es cantidad de requests que podía procesar y en tiempo versus gRPC. Y 300.000 requests en un solo cliente tarda 8 minutos con JSON RPC. Con gRPC sobre HTTP2 tarda 36 segundos. O sea, fíjense la diferencia de tiempo de performance, ¿sí? Y también la memoria, porque obviamente para desarmar un JSON y guardarlo en memoria versus desarmar un gRPC y guardarlo en memoria es mucho menos memory hogging. Entonces, la cantidad de nanosegundos por operación y la cantidad de alocaciones por operación de JSON RPC versus gRPC. Acá en términos de performance, tenemos una ganancia del 92% casi. Y en términos de alocaciones hay una ganancia del 22% de cantidad de alocaciones y acá de cantidad de bytes alocados por operación. Casi un 50% de memoria se ahorra al utilizar gRPC LCD. Bueno, con un cliente, con 100 clientes y demás. Como estos cosas de acá. Estos son un cliente y estos son 100 clientes. O sea, la ganancia realmente es importante. Bueno, entonces imagino que después de esta charla ustedes van a decir, bueno, che loco, qué bueno está HTTP2, tal vez en mi empresa estaría bueno usarlo, pero dudo que mis managers o quien sea me permita, digamos, realmente cambiar todo y ir hacia esto. La adopción de HTTP2 es muy alta, todos los navegadores ya, fíjense, menos Opera Mini, que no sé quién lo usa, así que buena suerte con eso, pero todos los navegadores lo soportan, o sea, desde IE11 y el que está en IE8, buena suerte y nos vemos en Disney. Pero sí, todos los navegadores lo soportan y si no lo soportan hacen fallback a HTTP 1.1, así que por eso no van a tener quilombo. Acá si entran a este link, que después les comparto la prestación, van a poder ver digamos, las diferencias entre distintos benchmarks y navegadores y demás, y distintos lenguajes que soportan HTTP2 y demás. Por ejemplo, web servers, Nginx, Apache, bla bla bla. Así que si entran acá van a ver todo el stack de clientes y servidores y lenguajes que adoptaron HTTP2, pero ya hoy para todos los major languages, Java, .NET, Node.js, Go, Python, ya todo el mundo lo soporta, Flask, Apache,
Nginx, HAProxy, o sea, la verdad que el único que no lo soporta y es para meter una patada en el culo es ELB de Amazon. Así que si tienen ELBs, no funciona sobre HTTP2 todavía. Bueno, y cómo empezar, ¿sí? ¿Cómo empezar con esto? En realidad puede haber 3 implementaciones de HTTP2. Lo primero, lo que les recomiendo, si pueden, es si usan CDN, ¿sí? Contraten una CDN o cambien a su CDN que soporta HTTP2, Akamai, Cloudflare, todas esas soportan HTTP2 y lo que pueden hacer es mandar todos sus assets estáticos a HTTP2. Para ustedes es transparente, ¿sí? Entonces si el cliente tiene HTTP2, lo que va a hacer es bajar esos assets con esta manera que les dije, súper performante, y si no tiene HTTP2, lo va a seguir usando de la misma manera que hoy. La verdad que es súper recomendable hacerlo así. Si quieren ir un paso más adentro, lo que pueden hacer es poner un proxy transparente, ¿sí? Que el proxy transparente hable HTTP2 y que el proxy transparente hacia atrás se hable HTTP, ¿sí? Esa sería una segunda implementación de cómo pueden ir hacia HTTP2. Y el tercer tier, digamos, es ser full HTTP2, ¿sí? Que el cliente hable directamente con un servidor que está en HTTP2 y que el servidor ya maneje los recursos en HTTP2 y demás. Pero realmente para ir o sea, hay muy pocas empresas que están realmente en full tier 3 porque hay un montón de cloud providers tipo Azure y Amazon que todavía no tienen los balanceadores que soportan HTTP2. Pero si tiene CDN, es un principio. Nosotros, por ejemplo, en mi empresa tenemos los assets sobre CDN en HTTP2 y la verdad que la mejora en todo lo que es browsing mobile y browsing web es solamente por mover los assets ahí. A nosotros no nos significó un impacto en lo que es esfuerzo en hacer eso, pero la ganancia que tuvimos en cantidad de CPU que usan las máquinas y demás fue bastante grande. Bueno, y imagino que también, ¿y qué pasa para los pobres mortales que usamos HTTP1? Hay un proyecto, ¿sí? De Google también, no sé si de Google, perdón, es de un pibe que dijo, che, gRPC está muy bueno, pero solamente funciona sobre HTTP2 y inventó PRPC. PRPC es lo mismo que gRPC, pero sobre HTTP1.1, ¿sí? Tiene todas las ventajas de Protocol Buffers, es binario, no es bidireccional porque HTTP1.1 no es bidireccional, pero es binario, tiene todo el tema de deadline propagation y toda esa magia, pero funciona sobre HTTP1.1. Esto es muy nuevo, tómenlo con pinzas, no se pongan a implementar esto mañana y me digan, che, pues el pibe del Mita me lo dijo, porque funciona, lo hizo Google precisamente para todos los usuarios que usaban App Engine y que no podían migrar a HTTP2 y sacaron este proyecto que, por lo que leí, que acá hay un post bastante interesante de los detalles y demás, anda bastante bien. Eso es todo. Si quieren preguntas, no sé si alguien tiene alguna pregunta de todo esto que vimos. Tengo una pregunta, sí. Por ahí es muy boluda, pero ¿cómo es que el cliente sabe qué protocolo usar? Yo entro a una web, ¿por qué el navegador? HTTP2? La conexión empieza cuando se hace el TLS handshake, sí. Si el servidor tiene configurado que tiene que servir HTTP2, okay. Cuando hacen el handshake el servidor le dice, che loco, yo soporto HTTP2, el cliente le dice, ok, hablemos de HTTP2 draft 14 y el servidor le dice, ok, yo lo tengo, listo. O sea que es probable que muchos estemos usando HTTP2 sin saberlo. Porque sí, en el navegador todo el mundo, de hecho, claro. No sé, a ver si Google usa HTTP2, seguramente sí. Otra cosa que veía es que gRPC está reintegrado en App Engine, ponerle las librerías de Python que ya hablan. Acá está, mirá, Quick Speedy 3, esto es HTTP2. En realidad es Quick, que es algo que va sobre. Mirá, esto es HTTP2, claro. Es algo que va sobre UDP. Esto Quick, si quieren hacemos la charla, es un protocolo tipo HTTP2 pero que va sobre UDP. O sea, mucho más eficiente y más rápido y tiene otras ventajas. Pero sí, o sea, todos estamos usando HTTP2 desde el browser sin darnos cuenta, porque ya todos los major browsers lo soportan. Facebook también calculo que debe tener, porque si no serían medio unos boludos, ¿no? Pero ahí está, ¿ves? Facebook está casi todo en HTTP2, mirá. Claro, ¿ves? Y nosotros nos damos cuenta, así que por eso cuando entramos a Facebook anda tan rápido, nosotros decimos por qué nuestra aplicación es tan chota, porque nadie está usando HTTP2. ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Se habla mucho de HTTP2 para latencia, pero para cosas del estilo de bajar cosas pesadas o assets pesados, ¿hay algún tipo de cambio? ¿O no, eso es básicamente lo mismo. O sea, porque como cuando vos bajás un asset, lo único bueno cuando vos estás bajando un asset es que podés pedir otra cosa al mismo tiempo sobre la misma conexión. ¿Sí? Entonces, vos por ejemplo estás bajando un archivo de música y al mismo tiempo si el cliente necesita hacer un polling, por ejemplo, para mostrarte una notificación, no tiene que abrir otra conexión ni nada, eso puede, digamos,
hablar en la misma conexión TCP, pero después lo que es demás, lo demás, como el payload de del segmento va comprimido de la misma manera que va comprimido hoy, eso no cambia. O sea, el download time va a ser el mismo que tenés en HTTP1 y en HTTP2. ¿Hay más preguntas? ¿Alguien que haya leído algo y quiera comentar algo? O... El tema del server push. O sea, hace un rato dijiste que una de las formas fáciles de pasar a HTTP2 es poniendo un proxy transparente, sí. Donde ahí por ahí sí se gana el tema de poder hacer varios pedidos en el mismo canal, pero, sí. o sea, en la misma conexión, pero todo el tema de server push ahí lo perdés. Me imagino, porque digo, si el cliente habla sobre con el proxy, claro, si el servidor final es el que hace el que tiene el pushing, sí, no lo vas a poder hacer. La pregunta es, como yo todavía no estoy incursionando en HTTP2, el tema de decir, bueno, che, me pide la home, le voy haciendo push promises de estos assets. Sí. ¿Eso se tiene que hacer activamente desde el código? ¿O es por ejemplo, el proxy o el server container el que le tenés que de alguna manera configurar? Es una configuración del servidor, ¿sí? O sea, vos lo podés hacer de dos maneras. Si vos, por ejemplo, tenés un servidor HTTP2, si vos escribís tu propio servidor, y yo creo que probamos en Go, cuando vos escribís un servidor, generalmente lo escribís, o sea, tipo, para el uso Java y uso Yeti y lo levanta desde el código, ¿sí? Vos haces un... acá no está. Acá, ¿sí? Yo que cuando escribo Go y tengo que hacer un servidor, yo el Go lo hago y hago un new server y toda la magia, ¿sí? Entonces, como yo manejo el servidor y manejo todos los requests que entran al servidor, le digo, bajo esta condición, haz un push promise. Pero en tu caso, por ejemplo, hay otra forma de hacer esto que lo soportan los proxies en Nginx y demás. Vos escribís un manifest file, y el manifest file dice, cuando vos me solicitas barra, hace push promise de esto, y se encarga en Nginx de hacerlo. Eso estaba en Nginx. O sea, eso puede ser tanto un recurso como una llamada a tu propio servidor que genera algo y... Exactamente, en el Nginx manifest. Había un chabón que lo había hecho. Bueno, acá está el push stream. Y básicamente vos definís un manifest que le dice sobre qué querés que haga push promise. Había un archivito de configuración, no me acuerdo dónde estaba. Pero sí, se puede hacer. Hay un montón de módulos y demás. Pero sí, o sea, vos cuando es un servidor donde no tenés acceso al código, una de dos, lo haces por configuración, viste que en Nginx en la config, le decís cuando viene este path, hace push promise de estos assets, o hay un archivito que se llama manifest.json que vos le decís hacer push promise de todo esto que me estás pidiendo. Y cuando haces push promise, vos podés, ¿hay alguna forma de saber, por ejemplo, si el browser ya lo tiene callado y no hace falta que lo pida? Eso lo hace el browser en realidad. O sea, si haces el push promise, no. Imagínate que entro a la home. Sí. Entro a la home, le voy a ir cargando todos estos assets. Pero porque ayer ya se había conectado, ya del lado del browser los tenía estos assets. ¿Vos podés decirle estos no me los traigas? No, lo que va a pasar es lo siguiente. El push promise va a ser igual, la transferencia de los assets va a pasar igual, pero cuando el cliente quiere ir a pedirlos, el browser se fija primero en la calle local. ¿Sí? Si en la calle local no está el asset, lo va a pedir a la red. Cuando lo va a pedir a la red, ahí se fija en el caché de HTTP2 y dice, el servidor me hizo un push promise para esto, uso el local. Son distintos. Sí, son distintos niveles de caché. Uno es el caché de browser, que es cuando vos ya callaste un recurso, y otro es el caché de la conexión a HTTP2. Pero el recurso transferido igual, no hay forma de decirle... No hay forma porque el servidor no tiene forma de saber si el cliente ya lo tiene callado o no. Para el servidor es una solicitud nueva. Pero hay forma del cliente de decirle, che, te voy a hacer esta llamada, sé que vos me vas a traer esto porque ya pasó en el pasado. Si vos manejás el cliente, sí, pero si vos estás usando un browser, no. Okay. Una pregunta, si tenés que desarrollar un sitio para visualizar datos en tiempo real, sí. ¿ahí qué técnica usarías? A mí se me ocurre, por mi ignorancia, WebSocket, donde el server le pushea información en tiempo real al cliente. Sí. Para que vos lo puedas ver. Sí, el problema de eso es que si vos querés hacer muchas cosas en tiempo real, vas a tener que abrir varias conexiones de WebSocket al mismo tiempo. O depende de qué es lo que estás streameando, porque si vos lo que streameas es un flujo constante de información, ten en cuenta que por ese canal no puede pasar otra cosa. ¿Sí? Porque WebSocket no permite multiplexación. O sea, vos vas a mandar un solo tipo de contenido y vas a tener que esperar a que eso llegue para mandar otra cosa distinta. En cambio, con HTTP2 lo podés hacer eso. Sobre una sola conexión mandas todo y el... O sea, una aplicación típica sería una página donde vos visualizás información de las acciones en un mercado. Sí. Por ejemplo, en el Nasdaq. O sea, no sé cómo lo harán, pero tenés que ver en tiempo real el movimiento de las acciones.
el precio. Sí, la verdad es que cualquiera de las dos cosas te va a servir porque no es un stream, o sea, vos no vas a estar mandando data constantemente sobre ese stream, probablemente con WebSockets. O sea, mandes un... Abrís y empezás a mandar y seguramente mandes todo en una estructura, que, o sea, mandas por ejemplo todo el valor de todas las acciones y después las renderizás del frontend. Pero si vos, por ejemplo, tendrías que streamear contenido, streamear un video, ¿sí? Y al mismo tiempo estás streameando eventos que tenés desde el backend y ese canal va a estar ocupado exclusivamente para eso. En WebSockets vas a tener que abrir otra conexión aparte, cuando en HTTP2 lo puedes hacer todo sobre la misma conexión. O sea, si tuviese que usar hoy un evento de una solución de real time, probablemente use WebSockets por el tema de la compatibilidad, ¿sí? Porque no todo el mundo, todo el mundo habla HTTP2 100%, ¿sí? Solamente, me parece que y nosotros solamente usamos HTTP2 para los assets estáticos que te dije que era muy barato. Pero estamos incursionando en gRPC, ¿sí? Para empezar a hablar. Hoy tenemos microservicios en JSON sobre JSON sobre HTTP, perdón. Y empezamos a hacer algunos experimentos con gRPC y las mejoras son bastante sustanciales. Sobre todo en términos de cantidad de equipos que necesitamos para la cantidad de requests que procesamos. Ahí viste, por ejemplo, que procesamos 300.000 requests, tardaba 8 minutos y con gRPC tardaba, 10 segundos. ¿Otra consulta? Sí. Suponete que yo tengo, digamos, en una aplicación web, mando un request al servidor que eso dispara un proceso bastante pesado o costoso para el servidor. Sí. Obviamente uno le pone timeout, etcétera, pero supongamos que uno espera que sea un proceso que pueda llegar a tardar hasta 30 segundos. Ajá. ¿Hay algún, o sea, ya con el protocolo de HTTP2 hay algún nativo que permita que, por ejemplo, si yo le doy stop en el browser, eso mate el proceso del servidor o le avise de alguna manera, che, esto se acaba de cancelar, así que... El reset stream ese que habíamos visto. Hay un flag, ¿te acordás de los flags del stream de HTTP? Hay un flag que le decís, este stream ya no lo quiero usar más y la conexión no se muere. El servidor lo que hace es abandona ese stream y ahí quedó. O sea, yo tendría que leer eso y decir, si agarré y puse a procesar algo en una aparte, decir, bueno, voy y esto como me lo reseteó, voy y lo... Vos desde el lado del servidor haces un timeout y a los 30 segundos, si tu base de datos o lo que tengas atrás o el servidor mismo no terminó, le mandás al cliente reset stream y listo. El cliente... No, pero yo no digo que cuando pase el tema, viene el cliente y te cierra el browser. Mientras se está procesando, entonces yo digo, sí. ¿Hay alguna forma de avisarle al server que, che, olvídate de dejar de procesar esto porque ya el chabón se fue? Si no lo hace el cliente, me parece que no. No, o sea, no, eso ya no tiene forma de saber, no. Porque eso es mucho de lo que te pasa hoy. Con el ping. ¿Con qué? ¿Pero quién lo manda? No, pero lo que dice él es, están el cliente y el servidor conectados y el cliente te cierra el browser. Sí. Entonces el browser no va a mandar un fin de la conexión cuando cerraste, el browser se va. Pero ¿sí? vos estás esperando un ping que no te... Igual lo que va a pasar, no solamente por... No, igual el ping no es obligatorio, el ping puede venir o no. Lo que va a pasar es que cuando vos cerrás el browser se va a cerrar esa conexión TCP y le va a llegar un reset al servidor y el servidor va a terminar todo lo que esté haciendo. Eso pasa hoy, inclusive. O sea, no pasa cuando tenés cliente, proxy y servidor final. El proxy mantiene abierta la conexión con el servidor final, el cliente se va, el proxy sabe que el cliente se fue porque la conexión TCP termina, pero cuando el cliente quiere volver, el proxy dice, este cliente ya se fue. De hecho, Nginx tiene un status code específicamente para eso, que es un status code que inventaron ellos. Pero cuando vos hablas derecho con el servidor y el cliente se va, lo que pasa ahí es un reset de la conexión TCP. Como el cliente, el browser se cierra, eso de TCP, sí, porque el browser se cierra y el kernel del sistema operativo dice, che, esta conexión se fue, le manda un reset al otro chabón y chao, nos vemos en Disney. Entonces el servidor sabe que ahí te va a venir si vos estás en un lenguaje de programación y estás leyendo un socket, te va a venir un close de la conexión, te va a salir con un evento de close o client go. No, lo empezamos a una aplicación tipo listo con... Sí, pero vos podés atrapar ese evento del lado de la aplicación. Cuando se cierra un socket desde C, vos podés atrapar el evento de que el socket se cerró porque viene un reset en la conversación TCP. Eso sí se puede hacer. Pero no tiene nada que ver con HTTP2, eso lo puedes hacer hoy también. Excede el protocolo, no tiene nada que ver. Excede el protocolo, sí. El único problema es cuando tenés un proxy de por medio. Que podés decirle al proxy también que te forwardee, pero es más complejo. Pero se puede, sí. ¿Preguntas? Bueno. Eso es todo, damos por finalizado entonces. Gracias.